Gracias, presidenta. A ver, un poco retomando la intervención que hice en el día de ayer, nosotros, con muy buenas intenciones y muy buenos propósitos, estamos pavimentando el camino hacia una verdadera incertidumbre en lo que será la aplicación de esta norma en las subregiones del país. ¿Cómo negarse a priori a otorgarle a quienes han sufrido por el conflicto, a quienes han sido víctimas de esta violencia espantosa que ha devastado a muchas regiones del país, la posibilidad de tener representación en la Cámara de Representantes, en nombre, además, de subregiones del país que han sido históricamente olvidadas por la presencia del Estado? Pero yo quiero hacerles a ustedes amablemente una recordación de la amplísima definición de víctima que trae la Ley 1448. La Ley 1448 de 2011 estima que son víctimas cualquier persona que haya sufrido o haya sufrido un daño como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos. Yo hago una primera pregunta muy respetuosa. ¿Quién define? ¿Quién define? ¿Qué autoridad judicial? ¿Con qué criterio? ¿Con qué valoración probatoria se va a definir que la persona que va a aspirar en nombre de este noble propósito aquí plasmado por nosotros ha sido víctima o ha sufrido graves infracciones al derecho internacional humanitario? Manifiestas violaciones a las normas internacionales de derechos humanos, que no necesariamente puede significar una grave afectación en su individualidad o en la de sus seres queridos, porque las normas internacionales de derechos humanos son mucho más amplias que lo que uno podría considerar el asesinato, el secuestro o la tortura de un ser querido. Víctimas son el cónyuge, la compañera permanente, las parejas del mismo sexo y el familiar en primer grado de consanguinidad. Primero civil de la víctima directa, cuando a esta no se le hubiera dado muerto o estuviera desaparecida. Primero civil. A falta de esta, lo serán los que se encuentren en segundo grado de consanguinidad ascendente. Es decir, esto es un universo absolutamente gigantesco. Que le reconozcan al hijo, que le reconozcan a la esposa, esa calidad de víctima es comprensible. Pero extenderlo a un núcleo familiar tan amplio es incomprensible y a todas luces inoportuno cuando se trata de darle la posibilidad, pero sobre todo el monopolio de representación de estas subregiones del país. De la misma forma se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Vengan, queridos colegas, ¿qué significa esto? ¿El abogado? ¿El abogado que intervino para prevenir la victimización? ¿Le van a otorgar o le vamos a otorgar nosotros el privilegio del monopolio de la representación de estas subregiones del país? Cualquier abogado que haya sido vocero o representante de una persona que murió portando el uniforme de las FARC podrá ostentar la representación de estas subregiones, porque eso es lo que estamos legislando en la Constitución política de nuestro país. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo, ojo con esto, en los casos en que los niños, niñas o adolescentes hubieran sido desvinculados del grupo armado organizado. ¿Cuántos miembros de estas organizaciones no entraron teniendo 16 o 17 años? El mono Jojoy, al que recordamos por todos los actos de barbarie que cometió, entró a esta organización a los 13 años. A los 13 años entró a la guerrilla. Para los efectos de esta ley, el cónyuge
es decir, el esposo, la esposa de un comandante de las FARC, compañero o compañera permanente o de un grupo, inclusive paramilitar, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, serán considerados víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos. La señora de un victimario que haya sido o que haya muerto, pero cuyo caso no haya terminado en una instancia judicial en donde pagara sus crímenes, podría ser considerado víctima, representante Olga Lucía Velázquez, y por ende entrar a representar a las víctimas de este país en estas circunscripciones especiales. Entonces, esta es la definición que estamos incorporando. La idea de que personas genuinamente víctimas lleguen al Congreso de la República la suscribimos todos. Es imposible, moralmente imposible no hacerlo. Pero esta indefinición jurídica, esta extensión del concepto de víctima, por eso se habla de 8 millones de víctimas, sin desconocer la gravedad del conflicto, ni más faltaba, en donde muchos hemos perdido de alguna u otra manera un ser querido, va a terminar en que sean en muchas situaciones los mismos victimarios los que se monten en la estructura diseñada para las víctimas. O explíquenme ustedes, colegas, una subregión como la que abarca el Guaviare, todo el eje de San José del Guaviare hasta Calamar, que luego va por el río Guaviare y llega hasta las estribaciones de la serranía de la Macarena y incluye a todos los municipios del perímetro de la Macarena. Llega hasta San Vicente del Caguán y baja por Paujil, llega hasta Florencia e incluye Algeciras. ¿Eso cuánto puede ser? La extensión no la tengo, pero eso no son menos, Harry, de 40.000 a 50.000 kilómetros cuadrados de territorio. Son más, diría yo, porque la zona de extensión tenía 40.000 kilómetros cuadrados, aquí tiene que haber unos 60.000. Eso es el tamaño de Suiza, que son 40.000 kilómetros cuadrados, más los 20.000 kilómetros cuadrados que tiene un país como Israel. ¿Qué víctima humilde de este conflicto va a poder aspirar en estas elecciones y abarcar a todos estos municipios? ¿Con qué recursos va a conseguir la gasolina para movilizarse en las lanchas por los ríos, doctor Norbey? Usted que conoce bien cómo se hace la política en muchas de estas regiones. ¿Ustedes de verdad creen que esto lo van a utilizar las víctimas? Yo me temo que aquí le vamos a dar, en nombre de las víctimas, de los grandes y buenos y nobles propósitos que los acompañan, representación a sus propios victimarios. Muchas gracias. Se ha radicado una proposición con el fin de precisar el carácter de víctima, con el único propósito de que lleguen realmente víctimas y no oportunistas. Que este noble propósito que la Cámara de Representantes quiere plasmar en la Constitución Política, que es darle voz a las víctimas, sea realmente para quienes hayan sufrido directamente y en carne propia el dolor de haber perdido a un ser querido. Reitero, la Ley 1448 de 2011 brilla por la generalización y la vaguedad en la definición de víctima. Reitero que para la Ley 1448 son víctimas todas aquellas personas que hayan sufrido un daño a partir del 1 de enero de 1985, sin que se precise por ningún juez la naturaleza del daño que haya podido sufrir un tercero supuestamente que trató o que haya tratado de prevenir la victimización. No se necesita de una declaración ni de una decisión judicial para determinar el dolor de un padre por la muerte de un hijo, ni de un hijo por la muerte de uno de sus padres. Como tampoco se necesita de declaración judicial alguna para determinar que hay dolor cuando al cónyuge, compañero permanente, esposo o esposa, se le muere o le matan a un ser querido. Pero sí necesitamos que un juez por lo menos nos diga que el señor que haya intentado prevenir la victimización de la víctima
tenga el dolor de víctima y amerite que nosotros le hagamos una reforma constitucional para que pueda aspirar al Congreso de la República en nombre de las víctimas. ¿O es que todas estas asociaciones de abogados que se han especializado en ganar dinero con las víctimas, en representar a las víctimas, podrían alegar entonces en diferentes regiones en las cuales se cebó el conflicto, representación porque ellos asistieron en la victimización a las víctimas? Eso es lo que estamos legislando, queridos colegas. Eso es lo que estamos creando. Yo les pido entonces muy respetuosamente que acompañen una proposición cuyo fin es circunscribir la víctima al primer grado de consanguinidad, es decir, a los padres, a los hijos y al cónyuge, a la afinidad, que sean los padres, los hijos y los esposos los que puedan acreditar las víctimas, porque es que esto ya no necesita de ningún tipo de aclaración ni de declaración burocrática. ¿O es que ustedes creen que la Defensoría del Pueblo o el Ministerio del Interior tiene la capacidad para definir cuando hubo un daño moral, un daño contingente, un daño eventual en un tercero que poco o nada tiene que ver con la persona fallecida? ¿O le vamos a permitir a la esposa del mono Jojoy, a su compañera permanente que no sabemos quién es, o de cualquier otro victimario que aspire, porque la ley 1448 estima que es que también son víctimas, por el amor de Dios? Esos son los representantes de las víctimas que vamos a traer aquí al Congreso. Y un último punto, les quiero recordar que aquí en este proyecto de acto legislativo ni siquiera existe el umbral del 1 de enero de 1985. Cualquiera que acredite que fue víctima en 1962 entra en la categoría de víctima. Es decir, esto es un universo absolutamente abierto en donde, reitero, entrarán pescadores y oportunistas, victimarios, a aprovecharse de las nobles intenciones del Congreso de la República. Los invito entonces a que votemos esa proposición suscrita por varios, que espero que avalen, apreciados coordinadores ponentes, en donde víctima es los padres, los hijos o los compañeros permanentes, independientemente de su condición. Muchas gracias.